Jaime Díez Laina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Y sanas tardes. sí, no, las mejores, desde luego. Tenemos aquí una buenísima costumbre también y muy sana, que es hablar los domingos por la tarde con Jaime, porque además de aprender siempre tenemos buenos consejos que podemos aplicar en nuestra vida y, bueno, evitar algunos percances. La semana pasada hablábamos de las lesiones, de cómo recuperarnos pues de un esguince, de una tendinitis y de cómo volver progresivamente a practicar deporte, el que más le guste a cada uno. Pero esta semana tú quieres seguir profundizando en la actividad física. Sí, porque después de tratar precisamente esa vuelta al deporte, que no tiene que ser algo de alto rendimiento, competición, también se puede recuperar pues esos paseos por el campo, el senderismo o de ir en bici. Pues llegaron a través de las redes sociales alguna serie de dudas, y entre ellas una de las más recurrentes era de personas que tenían sobrepeso o directamente obesidad, o con algún otro problema como circulatorio, respiratorios, cardíacos. Y hoy pues me gustaría un poco acercarme a esos perfiles y que también pueden practicar deporte. Claro, porque igual que las personas que hace mucho tiempo que no han practicado alguna actividad intensa tienen que tener cuidado, pues este perfil de personas también tiene que tener en cuenta algunas cuestiones. Claro, y lo primero que hay que dejar bien claro es que cada caso es muy particular siempre, y aunque nosotros podamos dar unas pautas generales, aquí el médico es siempre el que manda. Y dicho esto, pues también es bueno que hablamos de algunos miedos o mitos que se sufren cuando alguno de estos factores están, y que es muy importante tener en cuenta que son condicionantes, pero no son limitantes, sobre todo porque la ciencia y los estudios demuestran que la actividad física es muy importante para nuestra salud y para prevenir y mantener a raya también enfermedades crónicas, y con ello pues mejorar también nuestra calidad de vida. Y porque a veces, y esto lo saben bien esas personas, pues tener obesidad o problemas de circulación o de articulaciones se puede convertir más en una barrera, al final, más una barrera mental que física. Exacto, y como insistimos siempre aquí, hay al menos 3 pilares que hay que tener en cuenta y que siempre tienen que tener un correcto equilibrio: lo que comemos, esa actividad física que hacemos, el descanso y el bienestar emocional. Vamos a meter es muy importante eso. Vamos a meter ese cuarto pilar también, y es un poco como los malabares, esas bolas que se lanzan al aire, por poner un ejemplo para que se entienda, que es muy necesario coordinar esas 4 cuestiones, porque si tienes una dieta ejemplar, si solo te centras en una de esas bolas, pero apenas te mueves o descansas mal o estás muy estresado, pues se te pueden caer el resto y sigues teniendo pues un problema. No llegas a poder realizar o conseguir un rendimiento adecuado en tu vida. Es que siguiendo ese ejemplo que estabas poniendo, si te fijas solo en una bola, las demás se te acaban cayendo. Claro, exacto. Claro. Exacto. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? Pues que si queremos bajar de peso, por ejemplo, que es algo bastante frecuente, pero precisamente esos kilos de más hacen complicado pues que practiquemos un deporte y pasamos de hacerlo, pues llega un momento donde la dieta solo no es suficiente para que nos hagamos sentir bien, para que progresemos, y esto hace que nos sintamos peor, que sintamos que estamos fracasando y abandonemos. Pero yo no sé, Jaime, hasta qué punto es bueno cuando una persona lleva mucho tiempo sin hacer deporte, además tiene un exceso de peso, o incluso a lo mejor nunca se ha hecho, se hace tal vez más difícil o a lo mejor un poco peligroso subir la intensidad de la actividad física. Claro, y por eso, al igual que cuando hablamos de salir de una lesión, también hay que tener en cuenta una serie de pasos. Y hoy lo que nos apetece proponer aquí en Salud Sapien es algunas ideas para ir acercándonos a ese aumento de actividad, para quitar ese miedo e ir probando nuestras capacidades, que también es una cuestión de sensaciones, y poco a poco ir descubriendo lo que nos aporta el deporte, el que nos puede gustar más o menos y se ajusta más a nuestras necesidades. Y para todo esto, lo mejor es que hablemos con Javier Butragueño, que es entrenador personal y está especializado en personas con obesidad. Javier, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, porque además seguro que vamos a aclarar muchas cuestiones. Al final, estas personas, lo decía antes Jaime, las personas que tienen, vamos a empezar por el caso del sobrepeso, tienen a veces un cierto miedo a iniciarse en la actividad física. Te quería preguntar, ¿qué es necesario, qué hay que tener en cuenta? ¿Hay que tener alguna precaución especial para iniciarse en la actividad física cuando se tiene sobrepeso?
Pues bueno, a ver, igual que yo creo que lo primero hay que definir un poco diferenciar entre sobrepeso y a lo mejor personas que tienen un exceso de peso un poco más elevado. La gente con sobrepeso no suele tener tampoco grandes problemas, ¿no? Es más, cuando vamos aumentando de peso sí que nos podemos encontrar pues a lo mejor ciertos riesgos a nivel de articulaciones o a nivel cardiovascular, o pues a lo mejor tolerancia al ejercicio, por así decirlo. Pero el miedo yo creo que es una creencia limitante que yo creo que hay que intentar evitar. El ejercicio posiblemente a día de hoy es la mejor medicina que tenemos. Es decir, nosotros siempre decimos que ejercicio es medicina y que cuando lo consigues cronificar bien hecho, consigues evitar muchas enfermedades. Por lo tanto, yo desde aquí lanzo un mensaje a los escuchantes de intentar romper ese mito, que todo el mundo puede si lo hace bien. ¿Y qué actividades son las más recomendables en el caso no tanto del sobrepeso como de la obesidad o de la gente que tiene sobrepeso y se está acercando a esa obesidad? Primero, ¿os parece que pongamos la línea qué es sobrepeso y qué obesidad? A partir de lo que los entrenadores mucho más. Lo que llamáis el peso ideal, ¿a partir de cuándo ya empezamos a hablar de una obesidad y no de sobrepeso? Pues mira, durante muchos años se ha estado hablando de el IMC, que es el índice de masa corporal, pero eso es un concepto erróneo, que lo vais a ver mucho en las webs, porque no tiene en cuenta una variable que es fundamental y que hay que entrenar mucho para estar sano, y es la fuerza. Es decir, el IMC solo tiene en cuenta la altura y el peso, pero cuando hablamos del peso no tenemos en cuenta si hay mucha grasa y mucha masa muscular. Entonces, ahí realmente lo que tendríamos que saber es el porcentaje de grasa de cada persona y la distribución. Son dos puntos muy importantes: porcentaje de grasa, distribución, y hay otro factor clave que es la edad. Cuanto más mayores nos hacemos, más riesgos tenemos de coger más grasa y perder masa muscular. Entonces, esos dos conceptos creo que tenemos que empezar todos, los profesionales y los medios de comunicación, o sea, en general toda la comunidad, a cambiarlos. Un porcentaje, por dar un número, en unas personas a lo mejor de 20 a 39 o 40 años, empezar a tener un porcentaje de grasa de más de 22, ya podríamos empezar a tener ciertos riesgos. No significa que los tengamos, significa que podemos tener ciertos riesgos. Ahora, yo me quiero centrar, y ya que me vais a dar la oportunidad, en decir, ¿por qué no lo dividimos en condición física? Aquellas personas, aunque tengan sobrepeso o obesidad, que tengan baja condición física media o alta. El que la tenga media y alta va a tener menos riesgos que el que la tenga baja. El que la tenga bajita va a tener muchos riesgos de ponerse malo o tener enfermedades. Y volviendo de nuevo a esa pregunta, ¿qué actividades recomendarías más en el caso de la obesidad? Vamos a ponerlos en el punto más extremo, en el caso que se tiene una obesidad importante y además se hace una baja actividad física. Pues mira, cuando nosotros nos encontramos eso, casi siempre vamos a tener una condición física muy bajita y por lo tanto yo personalmente recomiendo trabajo de fuerza y si puede ser en circuito y metiendo a lo mejor algunos ejercicios de resistencia cardiovascular está muy bien, pero sobre todo el trabajo de fuerza. Y os explico por qué. Porque si tú no tienes fuerza no puedes andar, si no tienes fuerza no te puedes levantar de una silla, si no tienes fuerza no puedes ir andando rápido, que es lo que vamos a necesitar. Y la gente que tiene un exceso de peso muy grande, pensar que va a tener que mover 120 kilos, 110 kilos, ¿vale? Entonces, si no tienen fuerza, es imposible que anden. Muchas veces el médico le dice que ande, pero es que la persona no puede. Entonces, hay un profesor, un catedrático en fisiología del ejercicio que a mí me gusta una cosa que dice mucho, que es cuando el sistema muscular mejora, el corazón aplaude. Es decir, que el corazón también va a mejorar si mejoramos la fuerza. Por lo tanto, fuerza, chicos. ¿Y en el caso de un corazón enfermo? En el caso de las enfermedades cardiovasculares o directamente una persona que haya sufrido un infarto y que siempre, al menos al principio, tiene miedo de volver a forzar la máquina, ¿tú qué le recomiendas? Pues mira, en el 2020 salió una guía de la Sociedad Europea de Cardiología que hablaba de ejercicio con pacientes que habían tenido una enfermedad cardiovascular y entonces recomendaban, y estos son como tips, ¿no? Ejercicio de intensidad moderada, que es pues eso, andar, moverte a lo largo de la semana, 150 minutos, que esto en minutos al día son entre 25 y 30 minutos al día. Y aquí habría que incluirle con una intensidad adecuada, que va a depender de cada persona, es decir, que esto es muy individual. Y a mí, personalmente, creo que esto es muy ligero. También recomiendan, para que sea óptimo, 300 minutos a la semana, que son entre 45 y 55 minutos al día.
¿vale? Es decir, que los podemos dividir ahí podemos hacer 40 minutos, 45, con una intensidad un poquito que no sea mirando las obras de la calle, sino que estemos Ya. andando de verdad. Y luego, y luego hay una cosa que se ha añadido, por suerte, porque la ciencia va mejorando, que es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza se ha introducido en personas que tienen un problema cardíaco, incluso que lo han superado, que están en una fase ya después posoperatoria, y se puede entrenar fuerza entre 2 y 3 días a la semana. Esto yo siempre recomiendo que sea con un profesional o un especialista pues eso, en educación física, los educadores físicos deportivos que nos llaman a nosotros. Llama la atención porque siempre se ha recomendado otro tipo de ejercicios que suele ser el aeróbico o el aeróbico ligero, sobre todo para esas personas que tienen problemas cardíacos y de obesidad, precisamente para no forzar la máquina. Sí, pero ¿sabes qué ¿Cómo ha pasa? cambiado este concepto? Sí. Pues ha cambiado mucho porque cuando una persona no tiene casi capacidad física, en el momento que se empieza a moverse, su frecuencia cardíaca y su capacidad cardiorrespiratoria aumenta muchísimo, aumenta a intensidades muy altas. Entonces, lo que hay que intentar también es que el músculo, que manda muchas señales a otros sistemas, funcione correctamente, incluso para que esa energía que le estamos metiendo a través de la alimentación la utilice correctamente. Entonces, la ciencia últimamente, o en los últimos 10 años, ha avanzado muchísimo en este campo, en el campo del ejercicio, y nos está diciendo, oye, cuando tú tienes una buena capacidad muscular, mejoran todos los parámetros de salud relacionados con pues eso, la capacidad de moverse y la capacidad cardiorrespiratoria. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es posiblemente una combinación de ambos, pero centrándonos mucho en el entrenamiento de fuerza. Que esto es el gran cambio de paradigma. Eso es lo que y la gente no tiene que tener miedo. Lo que tiene que tener es decir, si yo no tengo fuerza, en unos años no me voy a poder mover, que es lo que le ocurre a las personas mayores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es potenciar esa base para que yo me pueda seguir moviendo. Hay mucha gente con obesidad que no se puede mover por falta de fuerza. ¿Recomendarías aumentar esa actividad física diaria que no está directamente vinculada con el entrenamiento? Qué sé yo, subir escaleras o, no sé, cualquier tipo de actividad que no sea estrictamente el entrenamiento. ¿Tú la recomiendas? Sí, claro. Es decir, siempre que se pueda, es decir, intentar moverse todo lo que podamos. Yo siempre, o sea, el movimiento para mí es un regalo que nos ha dado la vida. Es decir, que el que nos podamos mover realmente es un beneficio que mucha gente no puede por enfermedades y nosotros podemos y tenemos que aprovecharlo. Entonces, siempre que tú te puedas mover, muévete. Es lo que he dicho. En vez de 150 minutos, 300. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que cada día nos pone más barreras para movernos. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes. Ahora, ese movimiento diario no es para estar bien, es para no estar mal. Es decir, que yo me mueva no es para que yo esté bien, es para que yo no esté muy mal. Es lo mínimo, minimísimo que podemos hacer. Luego tenemos que añadirle algo. Y ese es el gran mensaje que yo creo que tenemos que darle desde mi punto de vista y desde el punto mío y desde la ciencia. Es decir, que yo al final estoy hablando basado en artículos científicos que ya están demostrando esto. Hablamos hasta ahora de lo que se puede hacer y me gustaría saber cuál crees que puede ser el límite y qué señales tenemos que aprender a leer para saber que estamos llegando a este límite. Pues mira, lo más importante a lo mejor es hacerse un reconocimiento médico. Hay algunas preguntas que se hacen normalmente que son muy sencillas, que es, por ejemplo, ¿tienes dolor en el pecho cuando haces actividad física? Es decir, cuando tú te mueves, andas, subes escaleras. Si tienes dolor en el pecho es una señal. Por ejemplo, si has tenido dolores en el pecho en el último mes, en algún momento también habría que intentar hacerse un reconocimiento médico. Si has tenido mareos cuando haces ejercicio, también, por ejemplo, si estás tomando algún fármaco y te sube la presión, la tensión arterial o te duele la cabeza o has tenido pues es un problema cardíaco, pues lo normal es ir al médico y que el médico te diga esto es lo mínimo que tú tienes que hacer y lo que no puedes hacer. Pero esas preguntas creo que son imprescindibles que todo el mundo se haga antes de comenzar. Y si no sabe cómo hacerlo, que pregunte a un especialista para no ponerse en riesgo. Porque el ejercicio, también digo, tiene un doble filo. Es muy bueno si se sabe hacer bien, pero tiene ciertos riesgos que si se lleva a una intensidad muy, muy alta te puede dañar y si se hace muy bajita, pues no te sirve para nada. Es decir, que no te adaptas a él. Entonces, los riesgos
eso, que tengas tu mareos, dolor en el pecho, que hayas tenido un problema cardíaco o que hayas tenido un problema, que alguien de la familia haya tenido un infarto antes de los 50 años, todo eso te tiene que hacer entender que puede haber riesgos. Y luego tú si sales y de repente dices, oye, me duelen las rodillas, pues eso es un indicativo de que algo está ocurriendo y te tienes que poner en manos de alguien que te eche una mano. Claro, el sentido común al final también. Javier Butragueño, entrenador personal, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros en Radio 5 y hemos ido apuntando todos los consejos. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Igual te decimos, un abrazo, que tengas buena tarde, adiós. Muchísimas gracias, chao, chao. Chao.